Hola, ¿qué tal? Ya estamos en Identivarias. Este es un programa en el que ustedes tienen la oportunidad de entrar siempre en este universo de la diversidad sexual, de género, de relaciones y de muchas cosas que platicamos en este espacio. Yo soy Paul Martínez. Estamos en 30 de junio del 2025. Ya estamos cerrando nuestro mes del orgullo, el mes de la diversidad. Nos ausentamos un poquito, pero acá estamos de vuelta y siempre pues con nuestro horario, ¿no? De lunes a las 7:30, pero quien nos esté escuchando grabado el programa, pues también se vale porque se queda esto en nuestra estación en Violeta Radio y pues ya saben que nos da mucho gusto que nos escuchen, que nos hagan preguntas, que nos manden también sus intereses. Entonces, bueno, ahí en el chat donde nos pueden ir colocando, digo, en el Facebook nos pueden ir colocando sus preguntas, sus dudas y sus comentarios. Y bueno, como siempre también, pues anda Judith. ¿Cómo estás, Judith? Hola Paul, bien, bien, bien. Sí, nos pueden escribir quejas, de todo. Ah, no, espero que no tengan tantas quejas. Pero ¿qué tal del mes de orgullo? Hasta estuviste tú en todo. Hasta te vi en la banderota gigante del Zócalo. Uy, sí, sí, no, no, participé en varias cosas. Bajita la mano porque pues sí era el corre-corre. Fue la bandera, sí fui a la marcha el sábado, fui también a noche de teatro, noche de museos, fueron Noche de varias museos cosas. en el AGN fuiste Ajá, sí, 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 pero a la muy, muy, marcha muy lencha. interesante. Sí, y la marcha lencha también, ¿no? Sí, este año estuvo movidito. Y también, también. Y bazares también. No, Sí, pero o sí, sea, de todo, todo lleno de arcoíris. así Genial. es. Sí, sí, sí. Bueno, pues igual así, las musas participando en estos eventos, en la Marcha Lencha, en la Marcha del Orgullo, la número 47, Sí, sí, Gigante sí. Wow. México. Quien no haya estado y se lo ha perdido, pues tiene la oportunidad el próximo año, pero todavía pueden ir también a la Marcha del Orgullo de Nezahualcóyotl o muchas otras que van a seguir. El 5 de julio va a ser la Marcha del Orgullo de Nezahualcóyotl del Estado de México, entonces si alguien no pudo ir a una marcha, pues todavía tiene esa oportunidad. Pero bueno, pasando a nuestra invitada, que es un gustazo nuevamente que Eh, comparta con Identivarias. Bienvenida otra vez, Patricia Rosas Lopategui. Qué gusto que nuevamente estés aquí compartiendo con nosotros, nosotras, nosotres en este espacio. Igualmente, Paul y Judith, para mí es un placer estar aquí con ustedes y definitivamente celebrando este mes de junio, que es el mes muy importante, muy necesario para celebrar esa diversidad genérica, sexual, de relaciones humanas, en donde todas y todos y todes tienen cabida. así es. Muchísimas por eso, claro. Y pues nuestra diversidad, pues hoy se va a ir hacia la ruta nuevamente de dar espacio para hablar de mujeres que a lo mejor no han sido tan reconocidas y que pues es necesario empezar a sacarlas, ¿no? Tal vez en su momento la gente las tuvo tal vez en cuenta, pero pasan los años y ya las nuevas generaciones no están tan al tanto, entonces hoy nos vas a platicar de Nelly Campobello. No sé si alcanzas también a hablar de Gloria, que fue su hermana, un poco también, porque las hermanas tuvieron bastante presencia. Pero bueno, es un tema muy, muy interesante a explorar. Y bueno, antes de que empecemos así en materia, háblanos un poquito de ti, preséntate y dinos cómo te describes nuevamente para la gente que no te conozca. Claro que sí, Paul. Pues soy Patricia Rosaldo Pátegui. Puedo decirles que además de estudiar durante varias décadas a Elena Garro, ¿no? Me considero su biógrafa. También me he dedicado pues como bien dijiste, Paul, a rescatar, a reivindicar a otras escritoras mexicanas que produjeron su obra, digamos, de las primeras décadas del siglo pasado, pues digamos, hasta las escritoras que se conocen como las escritoras del medio siglo, ¿no? Aquellas que produjeron los años 50, 60, 70. Y tú dijiste ahorita algo muy importante.
Efectivamente, algunas de estas escritoras, como Nelly Campobello, de la que vamos a hablar hoy, y desde luego también su hermana Gloria, ellas fueron muy reconocidas durante su época productiva, ¿no? Desde los años, pues podríamos decir que desde finales de los años 20, durante los 30, los 40, los 50. eh, Podríamos decir que a partir de quizás a partir de los 70, ¿no? Va a haber una especie de marginación hacia el gran legado de estas hermanas y hoy en día, pues un olvido bastante doloroso, ver que las nuevas generaciones no lean a Nelly Campobello, que no sepan quién fue Gloria Campobello. Son muy pocas las personas que tienen un conocimiento sobre ellas, ¿no? Entonces, a eso me he dedicado durante, pues, gran parte de mi vida académica, Paul. Y como parte de esto del rescate, tú incluiste a Nelly Campobello en tu colección, en tu producción de mujeres insurrectas, ¿no es así? Sí, sí, Judith, efectivamente, aquí lo pueden ver en la parte de arriba, de aquí de mi repisa, pero aquí tengo más a la mano el volumen 3 de la serie Insurrectas, que está dedicado a Nelly y a Gloria Campobello. En esta serie de Insurrectas, a ellas les dediqué dos volúmenes, el volumen 3 y el volumen 4 de la serie. El 4 está aquí arriba, este es el 3. Y sí, definitivamente, ellas son insurrectas. No podían faltar, Judith. Muy bien. Oye, bueno, y por ejemplo, a propósito del título que le dimos a este programa, ¿no? Una vida revolucionaria de la literatura y la danza mexicana. Vamos a comenzar un poco ya con Eli. Eh, Ella comenzó su producción, nació en 1900 y comenzó su producción, su escritura, bueno, la publicación de sus escritos en 1931 con Cartucho, ¿verdad? Platícanos un poquito de eso. Sí, antes de Cartucho, mira, fíjate, Judith, qué importante es esto que vamos a mencionar a raíz de tu comentario sobre Cartucho. Cartucho aparece en 1931. Pero antes de Cartucho, y este es un dato muy poco conocido, Nelly primero se dio a conocer como poeta. Ella escribió su primer poemario y su primer libro en 1929, que se lo publicó el doctor Atl, porque el doctor Atl tenía una editorial o dirigía una editorial y en 1929 él publicó ese primer poemario de Nelly titulado Yo, versos. Y el dato muy curioso aquí es que el nombre legal de Nelly era Francisca Luna. Así fue como la registró su madre, Francisca Luna, con el apellido materno, porque el padre pues desapareció bastante de la vida de ellos, ¿no? De los hijos de Rafaela, la madre de Nelly. Entonces, después, por cuestiones familiares, también se agregó el apellido paterno, ¿no? Moya Luna. Pero su nombre, digamos, su nombre de pila, como decimos, era Francisca. Y ese poemario de 1929 lo publicó con su nombre de pila, su nombre legal, Francisca. Y como en ese periodo, a finales de los años 20, ella y su hermana Gloria eran conocidas como las hermanas Campbell, Nelly y Gloria Campbell. Entonces, la crítica, los periodistas, la gente que la conocía, pensaron que era un seudónimo, Francisca, cuando era su verdadero nombre, ¿no? Pero únicamente lo tituló así. Digo, lo tituló Yo versus Francisca, ¿no?
Y es un poemario realmente extraordinario. La poesía de Nelly es del mismo calibre de Cartucho. Y Cartucho aparece 2 años después, en 1931. Yo, Ah, mira. yo, como me gusta a mí saber un poquito los previos, si nos hablas de ellas en el contexto de la Revolución Mexicana y pues, qué tuvo de impacto en ellas. Cartucho, Eh, Cartucho eh, sí, sí, Cartucho sí, se considera la primera, bueno, la única novela sobre la revolución escrita por una mujer en el contexto, digamos, inmediato postrevolucionario, ¿no? Al lado de Martín Luis Guzmán, de Mariano Azuela, y bueno, y de todos los escritores de ese periodo, ¿no? Que escriben sobre la revolución. Después, por supuesto, hubo otras mujeres que abordaron el tema, pero en el periodo inmediato postrevolucionario, ella es la única mujer que escribe novelas sobre la revolución. Y la conexión con la revolución es que son relatos de un poco como que de la vida real y no de ficción como el resto de los escritores, ¿no? Exactamente, exactamente. Ese es el gran valor de Cartucho, ¿no? Yo ahora, esta mañana, estaba releyendo algunos pues, son como viñetas, estampas, semblanzas, la manera en que ella construyó esta novela está también muy distinta, muy diferente a la narrativa tradicional con la que abordan la revolución los otros escritores. Y esto no quiere decir que no haya una visión bastante desgarradora, crítica, sobre lo que fue el movimiento armado. Y quiero compartirles este volumen, que es una reproducción idéntica de la primera edición de Cartucho, que llevaron a cabo los biógrafos de Nelly Campobello, Jesús Vargas Valdés y Flor García Rufino. Entonces, lo publicó la Biblioteca Chihuahuense, pero es una reproducción idéntica a la primera edición, ¿no? Así la tipografía, todo, es una reproducción de Cartucho. Entonces, y la portada, por supuesto, ¿no? Entonces es muy, muy gratificante, ¿no? Tener esta edición, ya que no podemos tener la primera edición, ¿no? Por supuesto. Oye, pero Sí. y también algo destacable es que precisamente otro dato importante y a destacar es que eh, ella nació en Chihuahua, ¿no es así? No, ella nació en Villaucampo, Durango. Ah, en Durango. Entonces, pero su Sí. visión era desde el norte del país, ¿no? Y, Eh, ajá, exacto. Sí, lo que pasa es que ella, bueno, ella nació en Villaucampo, Durango, de ahí eran su familia, ¿no? Su madre, su padre, ahí estaban, digamos, pues, tanto la familia materna como paterna. Pero cuando ella tenía como 7 años, cuando Nelly tenía como 7 años, su mamá, Rafaela, se mudó, se trasladó a Parral, Chihuahua. O sea que Nelly tenía 7 años, así es que podríamos decir que es duranguense y también chihuahuense, ¿verdad? De Chihuahua. Sí, bien. Oye, pero entonces ella sí presenció de niña parte del movimiento revolucionario, ¿no es así? Bueno, toda la familia, claro que sí, ella sí, y sus sí. 6 hermanos, hermanas, ¿no? Así es, así es. Y Nelly, que era, digamos, también de las mayores, ¿no? No era la mayor porque tuvo otras hermanas mayores que ella, pero ella nació, como tú bien dijiste, Judith, en 1900, el 7 de noviembre de 1900. Fíjate, qué interesante que ella nació en noviembre, ¿no? En el mes de la Revolución. Ella nació el 7 de noviembre de 1900 y entonces en 1907 es cuando Rafaela, su madre,
se muda con sus hijos a Parral. Y, y ya a partir de ahí, pues es que Parral además es el corazón del villismo, ¿no? Así es que ella efectivamente va a presenciar junto con sus hermanos, hermanas, su madre, van a vivir muy de cerca el movimiento revolucionario, sobre todo el villismo, ¿no? Y van a ser villistas de hueso colorado. ¿Cómo podemos entender lo que era el villismo para quien nos escucha? No, no sé, a veces de repente ya hay como una distancia con lo que nos dijeron o nos educaron sobre la Revolución Mexicana y lo que se explica ahora. Entonces, ¿qué entenderíamos ya, pues, qué es lo que dejaba Francisco Villa, que era lo que en este caso también admiraban Nelly Campobello? Claro. Bueno, Francisco Villa, la historia oficial ha maltratado enormemente la figura de Francisco Villa, ¿no? Porque no le convenía o no le ha convenido nunca a la historia oficial reconocer que los generales que al triunfo, entre comillas, de la revolución, porque en realidad traicionaron a la revolución, estos generales que se quedaron con el poder, ¿no? Hablemos de los dos generales más importantes que se quedan con el poder, Obregón, ¿no? Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Pero antes de ellos, por supuesto, hubo otros, ¿no? Que también fueron traicionando la revolución. Y Francisco Villa, no, Francisco Villa simboliza, representa en el norte al pueblo, ¿no? La lucha por el pueblo, la lucha por la justicia social, igual que Emiliano Zapata en el sur. Entonces, la historia oficial, después del disque triunfo, entre comillas, de la revolución, se dedicaron a convertir a Francisco Villa en un bandolero, en un mujeriego, en un criminal, ¿no? Que casi, casi lo presentan como un hombre que colocaba a todos los enemigos en fila y los fusilaba de manera arbitraria. O sea, es decir, una serie de aseveraciones sumamente negativas en contra de la figura de Pancho Villa. Y qué bueno que comentas esto, Paul, porque precisamente Nelly Campobello, junto con Martín Luis Guzmán, durante los años 30, 40, 50, 60, ¿no? Época revolucionaria, época ya digamos, del partido, primero nace como el Partido Nacional, ¿no? El PNR revolucionario, que se convierte obviamente, que es el PRI, pero digamos que ya bajo esa dictadura de partido, en donde se hace una tergiversación de lo que fueron figuras como Pancho Villa, sobre todo Pancho Villa, ¿no? Pues ellos se van a dedicar a deconstruir la historia oficial a costa pues, de su propia, ¿qué diríamos?, tranquilidad, ¿no? Porque era ir en contra del sistema, ¿no? Y los artículos periodísticos de Nelly Campobello son extraordinarios. Aquí yo los recogí en el volumen 4. Entre el volumen 3 y 4 están los artículos periodísticos que escribió Nelly Campobello defendiendo a Francisco Villa, deconstruyendo la historia oficial, ¿no? Y lo mismo hizo Martín Luis Guzmán. Pero ustedes saben que en la vida política mexicana y en la vida en general mexicana, bajo la sociedad patriarcal, eh, si Martín Luis Guzmán se dedicó a defender a Pancho Villa, porque además lo conoció muy bien, él anduvo con Pancho Villa, Martín Luis Guzmán, eh, pero era hombre, ¿no? Entonces era algo como justificable o era algo que se podía entender. Pero que una mujer defendiera a Pancho Villa era así como realmente inusitado, no permitido, mal visto, vamos a decirlo, ¿no? Porque además lo tachaban de mujeriego, am, en fin, ¿no? De que se robaba todas las mujeres que veía, etcétera. Entonces, Y siento que eso le costó a ella, ¿no? O sea, el hecho de defender
tanto su postura a ella también le afectó en su carrera. Claro, claro. Y mira, tan le costó Paul y Judith porque Cartucho se publicó en 1931 en una editorial, pues vamos a decir, no una editorial poderosa, no una de las grandes casas editoriales de aquel momento que tuviera una mayor difusión o proyección, ¿no? Fue una editorial de que fundó Germán Arzubide, que fue muy amigo de Nelly Campobello. Más bien ellos tuvieron un romance, ¿no? Ellos tenían una relación amorosa y él acababa de fundar esta editorial que se llamaba Integrales, que era una editorial, por supuesto, ya se imaginarán, con muy pocos recursos, ¿no? Y ahí él da, digamos, inicia su editorial con Cartucho. Y el tiraje debió haber sido pues, menor, ¿no? Muy mínimo y con, pues, con alguna difusión, pero no, por ejemplo, si se hubiera publicado en las editoriales comerciales, ¿no? De gran alcance de la época. Por ejemplo, bueno, podemos decir, Cartucho fue escrito por una mujer, la única producción literaria de una mujer en la época revolucionaria, ¿no? Sí, Cartucho, pues, fue la edición inaugural de esta editorial. Eh, pero, ¿qué otra cosa, qué otras más datos se nos estarían escapando de la importancia y de la diferencia que marcó Cartucho en la literatura mexicana en ese momento? sí. Bueno, primero me gustaría comentar que en 1929 las hermanas Campobello viajan a Cuba junto con un grupo de artistas, porque la idea o digamos, la intención era llegar a España, ¿no? La idea era llegar a Sevilla y a Barcelona, ¿no? Dentro de una serie de actividades, de festejos y ellas iban como bailarinas de bailes folclóricos, de bailes autóctonos mexicanos, del grupo de la orquesta se llamaba la Orquesta de los Charros Mondragón, ¿no? Y entonces sí, llegan a Cuba, llegan a La Habana hacia mediados de 1929, pero se les terminan los recursos económicos, no pueden seguir viajando hacia Europa y el grupo se desintegra, ¿no? Y aquí lo terrible del caso para las Campobello es que se quedan sin recursos, sin nada de nada, sin conocer a nadie en La Habana, ¿no? Se vieron en una situación bastante, pues, drástica, terrible. Ellas, como bailaban, empezaron a hacer actividades, números, las contrataban en los teatros, etcétera. Pero a finales de ese año de 1929, ellas tuvieron la gran suerte de conocer a José Antonio Fernández de Castro, un escritor político, diplomático cubano muy prestigioso, ¿no? En ese momento, y, y se hicieron muy amigos. Él se hizo muy amigo de las hermanas Campobello. Y una vez él tiene un accidente, entonces lo tienen que hospitalizar y las hermanas Campobello le dicen, no te preocupes, José Antonio, nosotros te vamos a venir a ver todos los días, ¿no? Y entonces un día, esto Nelly lo narra en el prólogo a Cartucho, prólogo que también reproduje en Las Insurrectas, ¿no? En el volumen 3 y 4. Ahí está ese prólogo, ustedes lo pueden leer, es un prólogo bellísimo. Y ahí ella cuenta que en una de esas tardes que ella va a visitar a Fernández de Castro, le dice que había estado visitándola, no recuerdo quién, y que le había estado contando anécdotas de la Revolución Mexicana. Esto 1900, finales, principios de 1930, ¿no? Y entonces Nelly le dice,
Nelly se da cuenta que le están contando puras mentiras a Fernández de Castro, ¿no? Que es la historia oficial o la historia de los que inventaron que habían luchado, que habían ganado, qué sé yo, ¿no? Entonces ella le empieza a narrar lo que ella vivió de niña, ¿no? Porque no solamente es lo que ella vivió de niña, es cierto que ella estaba muy pequeña, a los 10 años, 10, 11, 12, 13, para recordar nombres, etcétera, pero hay que tener en cuenta que ella estuvo muy, muy, muy cercana a su madre, ¿no? Eran uña y carne ella y su madre. Entonces su madre siempre, constantemente estaban hablando de la revolución, siempre era como estaba en el imaginario diario, ¿no? Entonces, Cartucho lo va a construir Nelly, no solamente de sus vivencias, de sus recuerdos, sino también hay que entender que ella siguió siempre en contacto con con los sobrevivientes de la revolución y con su mamá, desde luego, ¿no? Entonces, es como un constante estar refrescando esa memoria. Bueno, entonces Fernández de Castro le dijo a Nelly, ahí en el hospital en La Habana, ¿por qué no escribes eso? Tienes que escribirlo. Cartucho nació en La Habana. Estando en La Habana, ella le prometió a Fernández de Castro que todos los días cada vez que lo iba a ir a visitar, iba a llevar un segmento de esto que ella recordaba, ¿no? Y así fue. Entonces ahí nació Cartucho. Ella habla de una libreta verde en donde ella le apuntaba y le leía a Fernández de Castro. Y entonces cuando ellas regresan a México, en abril, ¿no? Ellas regresan en abril de 1930, ya trae Cartucho en su imaginario, ¿no? Y bueno, y luego pues ya Liz Azurbide se lo publica en 1931. Entonces es una novela fundamental, es una novela muy importante dentro de lo que es el periodo de la Revolución Mexicana porque recoge eventos de la revolución, pero desde otra perspectiva, ¿no? Desde otra lente, porque además es una lente femenina y también es desde la experiencia, pero es desde la experiencia, ahora sí que vamos a decirlo del pueblo, pero del pueblo, pueblo, ¿no? No de aquellos que escuchaban lo que había sucedido, sino que ella lo vivió y estuvo en contacto directo siempre con los sobrevivientes sobre todo del villismo, ¿no? Pues qué interesante. Tenemos que leer Cartucho. Yo recuerdo haber leído Cartucho, pero sí ya hace varios años. Y por Sí. supuesto que no tenía toda la idea de esto. Lo que nos estás contando es fenomenal. Muy, muy Es interesante. fenomenal. Y fíjate, Judith, yo igual, o sea, yo leí Cartucho, es decir, he leído Cartucho muchas veces completito, ¿no? De la A a la Z, pero después muchas veces he leído nada más algunas viñetas, ¿no? Algunas secciones por mis clases o por presentaciones, etcétera, ¿no? Y Ujú. esta mañana les comentaba a ti, a Paul, que estuve releyendo algunos de esos segmentos y realmente te dejan una sensación de gran tristeza, cada una de esas viñetas, ¿no? Cada uno de esos, yo diría que cada una de esas viñetas es un cuento en sí, es un relato completo, pero con un poder de síntesis extraordinario que tenía Nelly, ¿no? Y cada uno te deja muy desolado. Es decir, ella captó muy bien el dolor de lo que fue esa lucha armada, ¿no? Desgarradora de esta guerra, pues una guerra civil, ¿no? Sí. ¿Por qué no antes de que continuemos con la vida de Nelly, nos podría leer un fragmento? Sí, claro que sí, claro. Ay, ¿cuál será? Hay tantos que son excelentes. No sé si el primero de Cartucho o el de Nacha Ceniceros. Ceniceros es uno de los más conocidos, Ujú. em, pero a ver.
A ver, vamos a buscar a Nacha Ceniceros, Ujú. porque pues Y es la presencia femenina también, ¿no? sí, sí, sí. A Pero, ver, y Patricia, en el año de 1940 ella añadió otros 20, ¿verdad? Otros 20 relatos. sí, exactamente, así es. Ujú, Y es que Nelly hacía esto, ¿no? Nelly pues modificando, ¿no? Algunas de sus obras. Yo creo que a lo mejor algunos escritores tienen la tendencia a hacer esto. ¡Ay, tiene un gatito, Paul! sí. ¡Qué Ajá. hermoso! Yo tuve que sacar a los míos porque si no aquí brincan, saltan Siempre y... salen. uy, Sí. sí. Sí, porque lo mismo hizo también con, bueno, en el caso del poemario, hizo lo opuesto, fíjense. El Oh. poemario original de Yo Versos constaba de Ujú, 54 poemas. Y ujú, cuando ella em, reeditó el poemario en el volumen de Mis Libros en 1960, ujú. únicamente publicó 12 poemas, 12 de los Wow. 54. O sea, Mm, eliminó, imagínense todos los que eliminó, pero sí. agregó tres inéditos, ¿no? Ujú, Entonces Nelly solía hacer eso y efectivamente esto también sucedió con Cartucho. Si ujú. ustedes leen esta edición, que es Wow. una reproducción del original, se dan cuenta también, obviamente, bueno, de que no hay edición, ¿no? De que no hay edición, de que están escritos tal cual brotaron de su pluma, Ajá. incluso la tipografía, es que imagínense, en 1931, pues la tipografía era, todo era manual, ¿no? Entonces hay errorcitos y cosas así. Le- Pero Ajá. vale la pena, definitivamente vale la pena verlo, ¿no? Ujú, Ver, voy a buscar Nacha Ceniceros. Aquí está, a ver, 55. Ok, Nacha Ceniceros. ujú. Junto a Chihuahua, en X estación, un gran campamento villista. Todo está quieto y Nacha llora. Estaba enamorada de un muchacho coronel de apellido Gallardo, de Durango. Ella era coronela y usaba pistola y tenía trenzas. Había estado llorando al recibir consejos de una soldadera vieja. Se puso en su tienda a limpiar su pistola. Estaba muy entretenida cuando se le salió un tiro. En otra tienda estaba sentado Gallardo junto a una mesa. Platicaba con una mujer. El balazo que se le salió a Nacha en su tienda lo recibió Gallardo en la cabeza y cayó muerto. Han matado a Gallardito, mi general. Villa dijo despavorido. Quería mucho a Gallardo, ¿no? Fusílenlo. Fue una mujer general. Fusílenla. Nacha Ceniceros, porque él también quería, apreciaba mucho a Nacha Ceniceros. Fusílenla. Lloró al amado. Se puso los brazos sobre la cara. Se le quedaron las trenzas negras colgando y recibió la descarga. Hacía una bella figura, imborrable para todos los que vieron el fusilamiento. Hoy existe un hormiguero en donde dicen que está enterrada. Entonces, qué poder de síntesis, ¿no? Qué poder de retratar esta situación, pues sí, violenta, ¿no? Y que además queda, ella no te dice directamente si Nacha Ceniceros mató deliberadamente a Gallardo, porque qué casualidad que se le disparó y le pegó en la cabeza, ¿no? Pero la manera en que lo describen, que lo maneja, es un poco quizás lo que se dijo y nos deja a nosotros los lectores que decidamos qué fue lo que sucedió, ¿no?
¿Qué Wow. les crudeza, pareció? crudeza Ujú. total de lo que se Sí, podría decir de esto de la revolución. Y interesante ver estos reacomodos que hacía. O sea, era como alguien que podía reflexionar sobre sus pasos y al mismo tiempo renovarse, ¿no? Creo que eso es lo que se podría ver de hacer una nueva edición, de quitar, Sí. poner. Entonces, eso es muy interesante. Sí, 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 porque realmente, pues era una escritora muy rigurosa, ¿no? Las primeras ediciones obviamente era muy difícil, ¿no? Pues por todo, por la falta de recursos, por la falta de conocimiento y la época, ¿no? Pero sí fue una escritora que en el transcurso de los años se dedicó a ir puliendo, a ir mejorando, ¿no? A ir eliminando y retrabajando, etcétera, ¿no? Si quieren, les leo otra que es muy bella, que otra cosa muy importante en Cartucho es que no solamente la mirada de Nelly nos da este retrato desgarrador de lo que es una guerra civil, de lo que es una lucha armada entre hermanos, ¿no? Sino también el racismo, ¿no? Este se llama Zafiro y Sequiel. Dos mayos, los indios mayos, ¿no? De Sonora. Dos mayos amigos míos, indios de San Pablo de Valleza. No hablaban español y se hacían entender a señas. Eran blancos con ojos azules, el pelo largo, grandes zapatones que daban la impresión de pesarles 10 kilos. Todos los días pasaban frente a la casa y yo los asustaba echándoles chorros de agua con una jeringa de esas con que se cura a los caballos. Me daba risa ver cómo se les hacía el pelo cuando corrían. Los zapatos me parecían dos casas arrastradas torpemente. Una mañana fría, fría, me dicen al salir de mi casa, oye, ya fusilaron a Ezequiel y su hermano. Allá están tirados fuera del camposanto y ya no hay nadie en el cuartel. No me saltó el corazón ni me asusté, ni me dio curiosidad. Por eso corrí. Los encontré uno al lado del otro. Ezequiel boca abajo y su hermano mirando al cielo. Tenían los ojos abiertos, muy azules, empañados. Parecía como si hubieran llorado. No les pude preguntar nada. Les conté los balazos. Volteé a Ezequiel boca arriba, le limpié la tierra del lado derecho de su cara. Me conmoví un poquito y me dije dentro de mi corazón 3 y muchas veces, pobrecitos, pobrecitos. La sangre se había helado, la junté y se la metí en la bolsa de su saco azul de burlón. Les vi los zapatos. Estaban polvosos, ya no me parecían casas. Hoy eran unos cueros negros que no me podían decir nada de mis amigos. Quebré la jeringa. wow, ¿Qué les pareció? tremendo, tremendo. Pues sí, el racismo, ¿no? Y que no hablaban español y dos indios, ¿no? En ese contexto de la lucha, de la revolución, que no sabemos por qué los mataron, pero los mataron. Y además la manera en que dejaban los cuerpos, ¿no? Tirados en las calles, eso lo describe mucho Nelly, ¿no? Como Ujú. ella creció viendo cuerpos muertos, destripados, ¿no? Hay otro que son las tripas, en donde ella y sus hermanos ven a unos soldados que llevan en una charola unas tripas, ¿no? Y dicen, estaban muy bonitas, rosaditas, ¿no? Wow. Ay, ay, En wow. fin, pero es una novela que vale la pena que tenemos que leer. Todos, todos debemos de leer a Nelly Campobello. Sí, sí, sí. Pero bueno, entonces nos quedamos 1930. Eh, en ese momento ella y Gloria ya llevaban cierta trayectoria, dando exhibiciones, dando muestra de los bailes tradicionales mexicanos, ¿no?
y por lo mismo de su posición, pues tenían conocimientos, ya tenían amistad con toda la élite intelectual de la época, ¿no? Bruno Traven, Tina Modotti, Nicolás Guillén, perdón. Por supuesto siguieron su amistad con el doctor Atel, ¿no? Sí, así es, así es. En 1900, es que bueno, aquí hay un dato interesante. Nelly tuvo un protector muy importante, que fue Jesús Agustín Castro Rivera, que era un general de los que, digamos, se colocaron dentro del gobierno, dentro del poder, ¿no? Al término de la revolución. Nelly, suponemos, ¿no? Que conoció a este general en Chihuahua o en Ciudad Juárez, ¿no? En 1919, 1920, y se van a hacer muy amigos porque él también era de Durango. Y él se va a convertir en el protector de Nelly, ¿no? Entonces, gracias al apoyo de este general es que Nelly llega en 1921 a la Ciudad de México. Y ahí, al año siguiente, ese año, en 1921, ella casi acababa de llegar a la Ciudad de México, muere su hijo, porque Nelly tuvo un hijo. Muere su hijo de 2 años y, y entonces la mamá, Rafaela, que era quien en realidad cuidaba al niño en Chihuahua, Nelly va buscando nuevos horizontes, ¿no? A la Ciudad de México en 1921. Entonces el niño, Raulito, pues se queda con Rafaela en Chihuahua. Y Nelly pues estaba muy joven, ¿no? Tenía 21 años, 20 años, ¿no? Todavía no cumplía los 21 y se instala en la Ciudad de México, pero muere su hijo y la muerte del niño desgarra realmente a Rafaela, que era como su hijo, ¿verdad? Era su nieto, pero lo adoraba. Entonces, al año siguiente muere Rafaela. Nelly Campobello dice que muere del dolor ante la pérdida de Raulito. Y cuando muere su mamá en 1922, entonces es cuando Nelly, ya está instalada en la Ciudad de México, traslada a todas sus hermanas y hermanos a la Ciudad de México. Y ahí es donde primero ellas se van a relacionar con la crema innata de la sociedad extranjera mexicana. Ellas van a vivir en las colonias inglesas, inglesa y estadounidense de la Ciudad de México, porque van a ser protegidas de este político, ¿no? Que ya tiene un cargo político. Y bueno, entonces van a vivir como niñas ricas. Y por eso ahí es donde nace el nombre de Nelly Campbell. Ellas eran conocidas como las hermanas Campbell. ¿Y por qué el Campbell? Esa es otra cosa, otra situación muy interesante de cómo nace el nombre Nelly, cómo nace el nombre Campbell, ¿no? Yo no sé si se los cuento, es una historia muy larga, pero pues yo creo que hay que leer. Todo eso está aquí. Entonces podrían leer toda esa información en las insurrectas, ¿no? Nos va a faltar tiempo como siempre, porque además hay que hablar de su trayectoria y después, ya en la parte artística de la parte de los bailes y pues, que duró bastante. Exacto, exacto. Es que son mujeres muy, muy, muy productivas y además con una trayectoria inmensa, ¿no? Bueno, entonces ellas primero empiezan a bailar ballet, ¿no? Ballet clásico. Están en escuelas para niñas ricas de ballet clásico. Pero en 1928, este general Castro Rivera se opuso a la reelección de Álvaro Obregón en 1928, ¿no? ¿Se acuerdan? Terminaba su periodo Plutarco Elías Calles y entonces Obregón
se propone para retomar el poder y él se opone, este general se opone, Castro Rivera, entonces sale huyendo de México porque lo van persiguiendo, obviamente los obregonistas, huye a Durango y las Campobello, que bueno, que en aquel momento eran las hermanas Campbell, se van con él porque ellas eran, digamos, sus protegidas, él era como su mecenas, ¿no? Se van con el grupo de él pero ellas ya están tan acostumbradas a vivir en la Ciudad de México que a los 4 meses se separan de él, ¿no? Y regresan a la Ciudad de México. Pero ahí es donde van a ser la verdadera Nelly Campobello y la verdadera Gloria Campobello, ¿no? Porque ya desligadas de ese mundo artificial, extranjerizante, van a reencontrarse con sus raíces, con sus orígenes. Que habían sido suprimidos, ¿no? Todo su amor por la naturaleza, por la revolución, por el campo, por la justicia social, etcétera, ¿no? Entonces van a comenzar a bailar los bailes mexicanos, ¿no? Los bailes autóctonos mexicanos. Y ahí es cuando ellas se unen a esa tertulia que había creado el doctorado porque ellas van a vivir en un edificio que se llamaba Zamora en la calle de Abraham González, que es donde vivían todos estos personajes que tú has mencionado, Judith, ¿no? Tina Modotti, Traven, toda la intelectualidad, ¿no? Además la intelectualidad comunista. Ahí conoce a Frida Kahlo, etcétera, ¿no? En fin, entonces ellas se van a nutrir de todo ese movimiento artístico que que nace en México, ¿no? Después de la revolución. Y y bueno, entonces van a empezar con los bailes mexicanos, dejan ya toda la parte en ese momento del ballet, digamos, clásico, pero su formación era de ballet clásico. Y ya les comenté yo que al año siguiente, en el 29, van a Cuba y luego, bueno, cuando regresan en 1930, ellas regresan y se incorporan a la Secretaría de Educación Pública, las contratan como maestras de baile. Y en 1932, Nelly y Gloria van a ser fundadoras, cofundadoras de la Escuela de Danza, que pertenecía obviamente a- al departamento, no sé, de Bellas Artes, pero que en ese momento Bellas Artes estaba afiliado a la SEP, ¿no? A la Secretaría de Educación Pública. Y ahí comienza su carrera dancística, ¿no? Digamos, ya en otro orden, ¿no? Como maestras Pero de, también como formadoras, ¿no? Que esa y sería como, otra exacto. de sus aportaciones. Exacto, como formadoras de bailarines, ¿no? Van a ser maestras. Y en ese periodo la Secretaría de Educación Pública creó una especie de misiones culturales, en donde tanto los bailarines como los pintores etcétera, iban a toda la República Mexicana a tener actividades en las diferentes centros artísticos y culturales del país. Entonces ellas bailaban en los estadios, en las escuelas, etcétera, ¿no? Que Y ahí ahí es donde ellas, dime si estoy un poco, pero creo que es en el tiempo ya de Lázaro Cárdenas, que tiene una intención así como educativa, un poco trae una idea nacionalista muy particular. sí, y de hecho un poquito antes de Lázaro Cárdenas, ¿no? O sea, desde el 32 comienzan con esto, pero claro, con Lázaro Cárdenas va a ser, se va a agudizar, se va a incrementar más exactamente lo que tú comentas, Polo. Ese espíritu nacionalista, de reivindicación, de retomar, ¿no? Todo lo que significó la revolución, etcétera. Y aquí hay un baile muy importante, una coreografía que ellas crearon junto con otros artistas, que es el famoso ballet simbólico 30-30, que es un ballet de masas. Porque acuérdense que en ese momento también en México estaba muy influido, México, los intelectuales estaban muy influidos, el arte y todo, por
el socialismo, ¿no? Por el comunismo, por la Unión Soviética, ¿no? Entonces eran estos bailes de masa y ellas hicieron una coreografía extraordinaria, que era el Ballet Simbólico 30-30, que se estrenó para celebrar la revolución cuando bueno, en noviembre, ¿no? En noviembre de 1931. Y bueno, tuvo mucho éxito, etcétera. Y precisamente ya bajo el sexenio de Lázaro Cárdenas, bueno, el periodo gubernamental de Lázaro Cárdenas, se, se, re- se reestrenó y con la presencia de Lázaro Cárdenas. Y esto ya fue para celebrar el Día del Soldado, el 27 de abril de 1935 en el Estadio Nacional, con la presencia de Lázaro Cárdenas, ¿no? Ya estaba Lázaro Cárdenas de presidente. Y bueno, hay imágenes extraordinarias de ese ballet que pues están aquí reproducidas entre el volumen 3 y 4. Es una maravilla, es una maravilla estos volúmenes. Por todo esto que yo les estoy narrando, está en estos dos libros, ¿no? Y bueno, entonces Nelly se va a convertir en directora de la escuela de danza. La escuela de danza se fundó en 1932. Ellas fueron cofundadoras. En 1937, Nelly se convierte en la directora de la escuela de danza, primero como interina y luego ya en septiembre se le da el puesto oficial ya como directora permanente, y ella es la que va a crear la escuela a nivel nacional, Escuela Nacional de Danza, porque ya no solamente va a ser formar maestros, bailarines, etcétera, sino que se les entregaba un documento que avalara que que eran egresados de la escuela. ¿Me explico? Entonces, fue muy importante. Y de ahí, de 1937, Nelly fue la directora de la Escuela Nacional de Danza hasta más o menos 1982, que es ya cuando la secuestran y comienza a desaparecer Nelly Campobello, lamentablemente, ¿no? Pero imagínense cuántas décadas, ¿no? Cuántos años estuvo ella entregada a a la escuela, a la danza, ¿no? Creo que el final de su vida sí tiene esta parte trágica de haber sido retenida Sí, y hay como una, no sé si oscuridad al respecto. sí, sí, es terrible. El final de Nelly es terrible y además es completamente está cargado por una gran impunidad, ¿no? Porque nunca jamás se ha hecho en realidad nada para castigar a los responsables pues, del secuestro y de la muerte de Nelly, ¿no? Es decir, la alumna esta, Cristina Belmont, y su esposo estuvieron encarcelados no sé cuánto tiempo mínimo, y luego los dejaron libres, ¿no? Y no se sabe nunca, no se sabe nada de ellos, pero obviamente no padecieron el castigo que se merecían. Se robaron todo su acervo, ¿no? Porque Nelly tenía un acervo impresionante de las coreografías, de todos los ballets que ellas habían creado, ¿no? Sobre todo Gloria. Gloria, Gloria se distinguió, Gloria no escribió, ¿no? Gloria se dedicó 100% a la danza. Fue la primera prima bailarina de México, porque además ellas también fueron cofundadoras del Ballet de la Ciudad de México, que era el ballet clásico, ¿no? Y, y entonces tenían un sinfín de, de, de arte, ¿no? De las coreografías hechas no solamente por José Clemente Orozco, sino por otros grandes artistas mexicanos, ¿no? Y en fin, además de sus escritos, sus joyas, sus pieles, porque Nelly sí llegó a tener una posición económica muy privilegiada, ¿no? Y todo desapareció. Imagínense. Muy, Sí, muy, muy terrible todo este asunto porque además, o sea, la pérdida de los archivos que mencionas, Exacto.
todo este registro, pues también creo que ha impedido que en la actualidad se conozca mucho más de lo que ha sido. Pero digamos que ya estamos en nuestros casi últimos minutos. ¿Cómo acercarse al conocimiento? Está tu libro y para que la gente se interese, ya nos has narrado un montón de cosas y hasta dejas por ahí las curiosidades para que sí vayan y revisen, que sería importante saber cómo conseguimos los libros, tus libros en general. Sí, claro que sí, Paul. Pues estos libros, el volumen 3 y 4, dedicado a las hermanas Campobello, fueron publicados por la editorial Gedisa, y los pueden adquirir en Gandhi, en Péndulo, en todas las librerías, y si no están en la Ciudad de México, en donde generalmente los libros tienen mayor difusión, los pueden pedir también en línea, ¿no? Gandhi tiene estos libros. También algo muy importante, Paul y Judith, es que esta serie está en formato digital, están como ebook, Ah, ¿no? Entonces, si no los pueden comprar en impreso, también están, o prefieren tener la versión digital como en el formato ebook, están en ebook. Los cuatro títulos que son, el primero es el de Now We All In, el segundo es el dedicado a Antonieta Rivas Mercado, el 3 y el 4 a las hermanas Campobello, y espero que muy pronto ya venga en camino el quinto, porque son diez escritoras las que tengo para esta serie, ¿no? Yo decidí dedicarle dos volúmenes a las Campobello porque el papel que desempeñó Gloria también es muy importante. Gloria está más olvidada que Nelly, ¿no? sí, sí. Wow. Y bueno, entonces también hay unas cartas maravillosas de Nelly a Martín Luis Guzmán. Ustedes saben que ellos sostuvieron una relación amorosa desde Oh, 1937 hasta que murió Martín Luis Guzmán en 1976, si no mal recuerdo, es cuando muere Martín Luis Guzmán. oh, Ellos ujú, fueron compañeros amorosos de vida, aunque Martín Luis Guzmán estaba casado. wow. Pero Sí. vean qué aguerrida era Nelly Campobello. Y esta es mujer, aquí diría yo que es una mujer revolucionaria, y no por el contexto de la Revolución Mexicana, sino por toda su entereza y toda su forma de vivir y que además, pues, para la escuela, en lo que se refiere a la danza mexicana, o sea, sí dejó un legado Sí. importante. En la otra área también. Entonces, pues ahí está para que se vayan interesando, pues todavía tienes una larga labor, nos dejas aquí con la curiosidad de qué más, de quiénes son las escritoras, pero creo que podemos reinvitarte como Claro. nos está gustando, la verdad, que nos platiques de estas autoras y Claro, pues sí. en otra ocasión, pues tal vez hablar de las que ya han salido publicadas y que sigan interesándose para que no se pierdan el estar aquí en Identivarias. Y pues un gusto que estés aquí nuevamente, Patricia Rosas Lopategui, platicándonos todo esto que además, bueno, para mí es como de reimaginarnos, reinventar, escuchar de ellas y implica, por supuesto, la curiosidad para que quienes nos escuchen y nos vean, pues continúen con esta búsqueda. Entonces, ¿cómo pueden hacer para contactarte si a alguien le interesa tu obra, ya todo lo que has escrito? Claro que sí, Paul. Pues que me escriban por el Messenger de Facebook, ¿verdad, Judith? Que yo contesto rapidísimamente por el Messenger de Facebook. Así es. Yo creo Sí, que es mi herramienta más importante. Para mí es fundamental estar conectada a través de Facebook, porque las otras redes, por ejemplo, Instagram, pues no la manejo, no sé manejarla tan bien como Facebook. Quizás porque soy de una generación antigüita, ¿verdad? Y en Facebook se me hace más viable la comunicación con todos los lectores y las lectoras, todos los que estén interesados en descubrir o en investigar qué sucede con X autoras. Me escriben y yo les contesto y les doy tips, ¿no? Cómo seguir adelante con sus tesis, con proyectos, etcétera. Entonces, que me escriban por el Messenger de Facebook. Paul, yo ahí sí. los atiendo, las atiendo a todos, a todas, a todes.
con todo Sí, gusto. sí, que Y te que se sigamos. acerquen a nuestras autoras, porque ellas Ujú. nos abrieron brecha, nos abrieron brecha. Así es. Pues muchas gracias, Patricia, Vamos muchas como gracias. siempre, ahora corriendo. Entonces, les recuerdo que estamos aquí en Identivarias a las 7:30 los lunes aquí en Violeta Radio. Quédense como siempre a lo que sigue, hay más programación, pero aquí en Identivarias estamos lunes a las 7:30 y nuestros programas grabados. Muchas gracias, Judith. Ay, gracias. Muchas Yo soy Paul gracias. Nos vemos Martínez. para la próxima para seguir hablando. Nos queda por lo pronto Nahui Olim, Sí, tenemos que claro, verla, claro, claro. y Antonieta Y Rivas Antonieta Mercado. Rivas Muy Mercado, bien. muchas gracias. Y pues nos Gracias. encontramos la siguiente vez. Hasta la próxima. Hasta luego.